Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 2. Me van confirmando con un amén. Yo también digo amén. Dice así sus palabras. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: se levantó David, partió de Balaad de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando llegaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y lo sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, en esta mañana yo creo en lo que tú puedes hacer. Yo creo en tu poder, yo creo en tu manifestación. Yo creo, Espíritu Santo de Dios, que cuando tú desciendes en un lugar hay cosas que suceden, hay cosas que cambian, Dios del cielo. Te pido que mientras yo hablo de tu palabra, tu espíritu se mueva confirmándola, tocando los corazones, tocando las vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, pero no siente su adoración. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Quiero predicar en esta mañana con el tema en busca de su presencia. Salude a alguien, salude a su hermano. Ese es su hermano y dígale: yo estoy buscando la presencia del Señor. Aleluya. Hablar de la presencia del Señor es hablar de lo más importante en la vida de un creyente. Nosotros como gente de Dios somos llamados para habitar en la presencia del Señor. Muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿qué importante es tener la presencia del Señor en nuestra vida? Si nosotros analizamos por medio de la palabra, nos daremos cuenta que los antiguos, aquellos que Dios levantó para darle victoria, era gente que tenía la presencia del Señor en su vida. Nosotros vemos y nos preguntamos cómo Moisés, un hombre que tenía incapacidades, era tartamudo, no tenía mucha destreza, pero obtuvo grandes victorias en la Biblia. Y nosotros llega un momento donde nos frustramos y decimos: ¿por qué no puedo alcanzar victoria en mi vida? Por más que yo quiero alcanzar lo que Dios me ha prometido, se me hace difícil poder lograrlo. Y sin embargo, si nosotros estudiamos la vida de esos hombres de Dios, cómo tuvieron victoria, nos daremos cuenta que la clave de su victoria no eran sus capacidades, no eran su intelecto, sino que ellos tenían la presencia de Dios como prioridad en su vida. Por eso usted puede analizar que en un momento determinado la Biblia dice que a Moisés le tocaba salir a pelear a la guerra. Y mientras él le toca salir a pelear, él está en un diálogo con el Señor. El Señor le dice: Moisés, tú puedes ir porque mi ángel irá contigo. Y él le dice: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, mejor yo no quiero ir. Moisés le está diciendo: Señor, yo soy dependiente de tu presencia. Lo que me va a garantizar la victoria no son los hombres fuertes que yo tenga. Lo que me va a garantizar la victoria no es la espada que yo pueda sacar. Lo que nos va a garantizar la victoria es la presencia del Señor. El día que nosotros entendemos que no es con nuestra fuerza, que no es con nuestras habilidades, sino que es con la presencia del Señor, ese día nuestra vida será diferente. La palabra del Señor dice que en un momento determinado Dios se levanta y le habla a un hombre llamado Zorobabel y le dice: esta es la palabra de Jehová para Zorobabel. No es con espada, no es con ejército, sino que es con mi Santo Espíritu. Dando a entender que nosotros tenemos victoria hoy en día, no porque somos capaces, sino porque el Espíritu de Dios es que nos da la capacidad y la destreza para alcanzar victoria. Hay gente que con su fuerza tratan de agradar a Dios. Hay gente que con su fuerza tratan de hacer la voluntad de Dios. Más sin embargo,
embargo, muchas veces quedamos en frustraciones porque no podemos alcanzar esa victoria que por mucho tiempo hemos intentado. Hay gente que dice: tengo años intentando que Dios me dé una respuesta. Hay gente que dice: tengo años intentando que Dios me dé la victoria. Y sin embargo, muchas veces no dejamos que Dios obre, no dejamos que Dios trabaje en nuestra vida, no dejamos que sea Dios que vaya al frente para que nosotros entendamos que la victoria está en las manos del Señor. El mismo Moisés le dice: Señor, yo sé que los ángeles son fuertes, pero lo que me garantiza que yo voy a ser victorioso es tu misma presencia. Hablar de presencia, estamos hablando que el mismo Dios está con nosotros. Muchas veces nosotros hablamos del término la presencia del Señor, pero no entendemos la profundidad que tiene esto. Decir que la presencia del Señor está aquí, es decir que el Señor mismo está en este lugar, es decir que el Señor mismo está en medio nuestro. Y la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Cuando nosotros decimos que el Espíritu de Dios está aquí, estamos diciendo que hay libertad en este lugar. Estamos diciendo que no hay atadura en este lugar. Estamos diciendo que no hay yugo en este lugar. Moisés se levanta y le dice: Señor, yo necesito que sea tu presencia que vaya conmigo. ¿Por qué Moisés le hace esto o le dice esto al Señor? Si nosotros analizamos, el pueblo de Israel tenía algo llamado el arca del pacto o el arca de la presencia. Esta arca era un instrumento que simbolizaba la misma presencia del Señor. Ellos tomaban el arca antes de salir a la guerra, se lo daban a los levitas, y los levitas, cuando era la hora de salir a la guerra, ellos ponían el arca al frente, dando a entender que el mismo Señor era que iba al frente de ellos. Esta gente tenían este principio bien claro, y es que la guerra no era, aleluya, lo que le iba a dar la victoria en la guerra no eran sus espadas. Lo que le iba a dar la victoria en la guerra no eran sus capacidades. Ellos no ponían los hombres más fuertes adelante, no, ellos ponían los levitas, los que adoraban, los que exaltaban. Esta gente iban al frente cargando un arca, que el arca simbolizaba la misma presencia del Señor. Por eso Moisés le está diciendo: Señor, yo necesito que sea tu arca, que sea tu presencia, que sea tu gloria que me esté representando. Cuando los enemigos veían que el pueblo de Israel iba marchando a la guerra, ellos entendían que iban a ganar. Pero cuando la presencia del Señor, aleluya, está al frente de nosotros, no hay guerra que nosotros perdamos. Cuando la presencia del Señor está al frente de nosotros, el infierno se levanta pero no te puede destruir. El infierno se levanta pero no te puede detener. ¿Por qué? Porque cuando se levanta se encuentra con la presencia de Dios. Hay gente que se preguntan: ¿cómo tú sigues de pie hoy en día? ¿Cómo esa mujer, cómo ese hombre puede seguir caminando, puede seguir avanzando a pesar de la guerra que tiene, a pesar de las dificultades que tiene? Lo que ellos no entienden es que no es nuestra capacidad, no somos nosotros, es que la presencia del Señor es que nos está sustentando. Y yo vengo a hablar con gente en esta mañana que han estado de pie no por su capacidad, sino porque han reconocido que es el mismo Dios que los sostiene. Esta arca era demasiado importante. ¿Por qué? Porque esta arca era lo que representaba la presencia del Señor. Pero en un momento determinado, la Biblia dice que los filisteos, los enemigos del pueblo de Israel, pudieron identificar que lo que le daba victoria al pueblo no eran los hombres fuertes, sino que había una arca que tenía una presencia que provocaba que el pueblo de Israel obtuviera victoria. Los filisteos secuestraron esta arca, se la llevaron. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto. Cuando el enemigo entiende que no nos puede destruir porque tenemos a Dios en nuestra vida, Él hará lo posible de hacer que nosotros nos salgamos de Dios. Él hará lo posible de desconectarnos de la presencia del Señor. Y la Biblia dice que el pueblo duró mucho tiempo sin el arca de la presencia de Dios en medio de ellos. Pero lo que me llamó la atención es que había un rey llamado Saúl. Este rey no se había percatado que la presencia del Señor no estaba con él, que la presencia del Señor no estaba en su reino. Y esto es un problema. Muchas veces la presencia del Señor no está en nuestra vida y no nos damos cuenta. Muchas veces la presencia del Señor no está en la congregación y no nos damos cuenta. Pero la Biblia dice que cuando David toma el reinado sustituyendo a Saúl, él se percata que hay algo que hace falta en el reinado. Él llega al reinado, él ve que está la silla del rey, él ve que está el palacio, él ve que están los guerreros, pero él ve algo que le llama la atención, y es que él no está percibiendo la presencia del Señor en medio de su reinado. Y
hace falta gente como David, que sepan identificar cuando Dios hace falta en el asunto, que sepan discernir cuando la presencia del Señor hace falta en su vida. Y la Biblia dice que él se levantó para buscar el arca, pero cuando él busca el arca, dice que le estaban trasladando a Jerusalén, ciudad de David. Mientras trasladaban el arca, la Biblia dice que ellos iban danzando, iban gozosos, iban dándole gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que pasa en nuestra vida. Muchas veces llegan momentos donde no sentimos la presencia del Señor, llegan momentos donde nos sentimos lejos de Dios. La gente que está lejos de Dios se siente deprimida, se siente sin fuerza, se siente decaído. Pero cuando la presencia del Señor vuelve, hay un gozo que entra en nuestro corazón. Hay algo inexplicable que la gente no puede entender. La gente dice, pero ese sí brinca, ese sí se goza. Es que cuando la presencia del Señor está en nosotros, algo tiene que suceder. El mismo David escribió en los Salmos y dijo que ante la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y ¿sabes qué? Mientras ellos están danzando, mientras ellos están brincando, porque la presencia está en medio de ellos, dice que ellos estaban moviendo el arca de la presencia para la ciudad de David. Pero cometieron un error, y es que pusieron el arca sobre unos bueyes. Y la Biblia dice que mientras le están trasladando el arca, la Biblia dice que los bueyes comenzaron a tropezar. Y cuando comienzan a tropezar, hay un joven llamado Usa que ve que el arca se va a caer, pero él la quiere sostener. Tenemos que entender que el arca solamente podía ser cargado por los levitas, la gente que Dios apartó, la gente que Dios santificó, la gente que Dios seleccionó, dando a entender que aquellos que cargan la presencia del Señor en su vida son gente santificada, son gente apartada para Dios, son gente seleccionada por el Señor. No cualquiera puede cargar la presencia del Señor. Hay quienes dicen, yo tengo la presencia de Dios en mi vida, pero su vida muestra lo contrario. Hay quienes dicen, yo tengo la presencia del Espíritu en mi vida, pero su manera de proceder, de caminar, está dando a entender lo contrario. Y la Biblia dice que mientras los bueyes están tropezando, Usa intenta tomar el arca para que no se caiga, pero Jehová lo mató, lo hirió. ¿Por qué? Porque no estaba apto, no tenía permiso, no tenía la legalidad. Esto me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque Usa a lo mejor tenía buenas intenciones, pero Dios no lo había mandado a que haga eso. Y yo investigando me doy cuenta que la Biblia dice que por aquella temeridad Jehová mató a Usa. Y me puse a investigar de esta palabra temeridad. La palabra temeridad es un sinónimo de imprudencia. Es decir, que Dios vio como una imprudencia que Usa intentara tomar el arca, y por eso Dios lo mató. Y me doy cuenta que muchas veces nosotros experimentamos muertes espirituales por la imprudencia. Hay veces que Dios se está moviendo en la iglesia y somos imprudentes. Hay veces que la presencia de Dios se está moviendo en nuestra vida y somos imprudentes. Dios está demandando gente seria, gente que sepa la responsabilidad que es lo que es cargar la presencia de Dios en su vida, gente que sepan discernir, reverenciar cuando Dios se está moviendo. Hay quienes dicen, yo no siento a Dios en mi vida, pero su vida entera es una irreverencia delante de Dios. Hay quienes dicen, yo no siento a Dios en mi casa, pero en su casa tienen irreverencia hacia Dios. El error que ellos cometieron fue que quisieron mover el arca sobre los bueyes. Si usted se da cuenta, los bueyes son animales que son torpes, tropezan mucho. Aleluya. Por eso el arca se iba a caer de ellos. No eran aptos para cargar la presencia. Y muchas veces nosotros somos como los bueyes, somos torpes en nuestro caminar, en nuestro proceder. La presencia del Señor no posa sobre gente que tropeza mucho. No es que un día nosotros tropecemos, todos podemos tropezar, podemos cometer errores, pero cuando somos reincidentes en los mismos, cuando somos gente que vivimos tropezando continuamente con la misma piedra, es difícil que la presencia del Señor permanezca sobre nosotros. Y yo vengo a hablar con alguien que tiene que entender la seriedad que tiene que tomar en lo que Dios quiere hacer en su vida, con alguien que tiene que entender que Dios quiere depositar su presencia, pero tiene que empezar a caminar firme, tiene que empezar a caminar creyendo que lo que Dios ha puesto en su vida es con seriedad, es con responsabilidad. Y la Biblia dice que cuando Dios lo mata, David
se siente mal. ¿Por qué? Porque eso fue algo catastrófico. Esto no le cayó bien a él. Aleluya. Y David entró en un tiempo de depresión donde él decide llevar el arca a la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y la Biblia dice que David le dejó el arca en aquel lugar. ¿Por qué? Porque el arca había producido una muerte inesperada. Y esta es una de las características que tiene la presencia del Señor. La presencia del Señor te bendice. La presencia del Señor te prospera. Pero también la misma presencia del Señor matas áreas en nuestra vida. Hay cosas que van a morir cuando nosotros la llevemos a la presencia. Hay cosas que van a morir cuando nosotros estemos delante de la presencia del Señor. Por eso David le salió corriendo a la presencia. ¿Por qué? Porque produjo muerte. Y así hay gente que no buscan a Dios, no buscan el rostro de Dios, porque no quieren que áreas en su vida mueran. Hay quienes no quieren que Dios le mate el chisme en su vida. Hay quienes no quieren que Dios le mate la disensión en su vida. Por eso no se acercan a la presencia. Por más que nosotros queramos, aleluya, distraernos, por más que nosotros queramos disimular, cuando entramos a la presencia del Señor nos desnudamos. Y el Señor dice: tiene que dejar eso. Y la palabra del Señor dice que cuando David lleva el arca, él lo lleva triste. Le dice: mira, Obed-Edom, quédate con esta arca, no quiero el arca. Obed-Edom recibió el arca. Y cuando el arca está en la casa de Obed-Edom, la Biblia dice que se escuchó que alrededor de 3 meses la casa de Obed-Edom comenzó a ser bendecida. Obed-Edom empezó a ser bendecido. La gente decía: wow, hay algo extraordinario en la casa de Obed-Edom desde hace 3 meses. ¿Por qué? Porque esa es una de las características que tiene la presencia del Señor. Cuando la presencia del Señor llega a nuestra casa, hay cosas que estaban detenidas que comienzan a funcionar. Cuando la presencia del Señor llega en nuestro hogar, hay cosas que estaban estancadas que empiezan a fluir. Y yo vengo a hablar con gente que tiene que entender que la presencia del Señor es la que produce cambio. La presencia del Señor es la que rompe cadenas. La presencia del Señor es la que pudre los yugos. Aleluya. Pero algo me llamó la atención, y es que esta arca era tan simbólica, tan importante. Vuelvo y reitero, simbolizaba la presencia del Señor. Pero dentro del arca habían 3 cosas fundamentales para el pueblo de Israel. Dentro del arca la Biblia dice que estaba la tabla de los mandamientos que Dios le había entregado a Moisés en la montaña. Todos conocemos la historia. Dios le habla, le dice: Moisés, asciende a la montaña que yo te voy a dar unos escritos. Cuando Moisés sube, Dios le entrega la tabla de los mandamientos, la tabla de los estatutos con los cuales el pueblo se tenía que dirigir. Y la Biblia dice que esta tabla estaba dentro del arca de la presencia del Señor, dando a entender que para nosotros tener la presencia del Señor en nuestra vida, tenemos que vivir la palabra, tenemos que caminar conforme a la palabra, tenemos que someternos a la palabra. Hay quienes dicen: yo tengo la presencia del Señor, pero no caminan conforme a la palabra. Hay quienes dicen: yo tengo la gloria de Dios, pero no caminan conforme a la palabra. No podemos decir algo que no vivimos, no podemos pronunciar algo que no estamos dispuestos a someternos a eso. Y Dios le dice: Moisés, con estos mandamientos el pueblo se va a regir, se va a dirigir, tiene que andar conforme a lo que yo dije. Y el que quiere tener presencia, el que quiere tener gloria, tiene que saber que también tiene que someterse a la palabra. Ay, santo, aleluya. Hay quienes dicen: me siento seco, no siento a Dios en mi vida. ¿Qué es lo que está pasando? Sométete a la palabra. No veo la gloria de Dios, sométete a la palabra. Hay discrepancia entre lo que pronunciamos y lo que vivimos. Y Dios está llamando gente que entienda que para vivir la gloria de Dios hay que vivir conforme a la palabra. Por eso esta tabla estaban dentro del arca. Es decir, que el que miraba el arca y decía: wow, yo anhelo que esa arca esté dentro de mi casa. Me imagino a Dios diciendo: sí, yo voy a entrar el arca de la presencia en tu casa, pero en esa arca también está la tabla. Es decir, si quieres meter la presencia, mete la tabla de los mandamientos. Si quieres ver la gloria, mira también que en la gloria tiene la tabla ahí adentro, tiene los mandamientos. Porque somos buenos diciendo: quiero ver la gloria de Dios, pero no quiero ver la palabra de Dios obrar en mi vida. Pero dentro de esta arca, a pesar de las tablas, también estaba la vara que rebeldeció de Aarón. En un momento determinado, la Biblia dice que Moisés le habla. Dios le habla a Moisés, le dice: mira, tú vas a tomar 12 varas
de 12 tribus, aleluya, de Israel, y tú la vas a entrar en la tienda del testimonio, y yo voy a hacer que una de esas varas rebeldezca. Estas varas que Moisés tomó eran varas que estaban secas, varas insignificantes, pero la Biblia dice que una de esas varas era la vara de Aarón. Y cuando esta vara entró en la tienda del testimonio, en el lugar santísimo, Dios hizo que la vara de Aarón rebeldeciera a tal punto que tenía almendro, es decir, tenía fruto. Lo que entró seco en un momento a la presencia del Señor tuvo fruto. Y esto es una de las características que tiene la presencia. Cuando nosotros nos sentimos secos, nos sentimos sin esperanza, nos sentimos sin fe, pero venimos a la presencia del Señor en intimidad, venimos al altar, hay cosas que comienzan a fructificar, hay cosas que comienzan a crecer en nuestra vida. Posiblemente hay gente que dicen: ese no tiene nada de Dios, esa no tiene nada de Dios. Pero el día que tú entres a la presencia, el día que tú vengas al altar, el día que entres a la intimidad, ese día el Espíritu de Dios va a producir fruto en tu vida. Y yo vengo a hablar con gente que va a rebeldecer, porque la presencia del Señor, cuando llega a nuestra vida, hace que lo que estaba seco comience a rebeldecer, hace que lo que no tenía fruto comience a tener fruto. Alguien tiene que entender: si te has sentido seco por mucho tiempo, prepárate, porque la presencia del Señor te va a hacer rebeldecer. Si te has sentido seco por muchos años, esta es la mañana que Dios ha preparado y ha venido a decirle a alguien: vas a rebeldecer. Alguien tiene que cansarse, alguien tiene que decir: estoy cansado de estar seco, estoy cansado de caminar igual, estoy cansado de ser el mismo. Voy a entrar a la presencia de Dios para que Dios me haga rebeldecer, para que Dios me haga diferente, para que Dios me cambie. El cambio que nosotros queremos es el cambio que Dios va a producir en la intimidad. Antes de esa vara entrar a la presencia del Señor, la gente veía la vara y decía: es una vara seca. Esa vara, lo que hay que usarlo como leña, no sirve para nada, no tiene fruto, es insignificante. Muchos de nosotros éramos insignificantes cuando no conocíamos a Dios. Muchos de nosotros éramos insignificantes cuando no teníamos la presencia del Señor. Pero lo que era seco un día y entró la presencia de Dios, comenzó a tener fruto. Y hay gente que la gente dice: ¿qué es lo que ella tiene? ¿Qué es lo que él tiene? Le veo algo diferente, le estoy viendo un brillo, le estoy viendo un cambio. Dile: no soy yo, es el Espíritu de Dios que está en mí, es Dios que está obrando en mi vida. Y a alguien Dios le vino a decir en esta mañana: vas a tener fruto. Que alguien diga amén, por favor. Yo le estoy diciendo que usted va a tener fruto. Yo le estoy diciendo, aleluya, esto no simplemente funciona sobre nuestra vida. Cuando somos gente que tenemos la presencia del Señor, lo que tocamos comienza a fructificar. Cuando somos gente que cargamos gloria, lo que tocamos comienza a fluir. Y a alguien yo le vengo a decir: nosotros somos productores del cielo. Donde llegamos comenzamos a producir. Donde llegamos comenzamos a mostrar el fruto del Espíritu. Otra cosa que tenía el arca, y es que el arca tenía el maná que descendió del cielo. Conocemos la historia donde Dios le dice a Moisés: Moisés, dile al pueblo que se levante temprano, porque yo voy a hacer que maná descienda del cielo. El pueblo se encontraba hambriento en medio del desierto, desahuciado. Pensaban que Dios lo iba a dejar solo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en esa situación donde entendemos que Dios nos ha desamparado, donde entendemos que estamos desahuciados, que nos sentimos hambrientos por muchas cosas? Y Dios le dice a Moisés: yo sé que el pueblo está hambriento, pero yo estoy para suplirle. Y la Biblia dice que Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que se levante temprano y que recoja el maná que voy a hacer que descienda del cielo. Cuando hablamos de maná, estamos hablando de un alimento. Nosotros como personas espirituales tenemos que entender que tenemos que alimentarnos espiritualmente hablando. Una persona que no se alimenta espiritualmente hablando es una persona que estará seca, una persona lánguida, una persona, aleluya, que no va a tener un fruto en su vida. Y en ese momento Dios le dice a Moisés: el pueblo que se levante temprano. Todo el mundo tenía que levantarse temprano a buscar el maná, a buscar el alimento. Y muchos de ellos se levantaban, cogían el maná,
cogían el alimento. ¿Para qué? Para sustentarse. Nosotros como gente de Dios tenemos que entender que tenemos que levantarnos temprano a buscar la presencia del Señor. Tenemos que levantarnos temprano a buscar el maná de cada día. Hay quienes dicen: yo no tengo la presencia de Dios en mi vida, me siento vacío, me siento, aleluya, sin fuerza. Pero Dios le está diciendo: levántate temprano a buscar el maná, levántate temprano a buscar mi gloria. Si queremos la presencia del Señor, tenemos que levantarnos temprano a buscar su rostro. Si queremos la presencia del Señor, tenemos que levantarnos temprano a buscar ese maná. Y ¿sabes qué? La Biblia dice que muchos de ellos, del pueblo de Israel, tomaban el maná y lo guardaban para el otro día. Y Dios le dice: Moisés, dile a ellos que no lo guarden para el otro día, porque yo no soy el Dios que nada más suple un día, yo soy el Dios que da el pan de cada día. Y a alguien yo le vengo a decir: el mismo que te sustentó ayer, el mismo que te sostuvo ayer, es el mismo que te va a sustentar hoy. Pero muchos de los hermanos de Israel, del pueblo de Israel, eran incrédulos, no tenían fe. Muchos comenzaron a guardar el maná que Dios dijo que no guardara. ¿Y sabe qué pasaba? Se podría. Hay gente que dicen: yo oré ayer, yo no tengo que orar hoy. Hermano, Dios es el Dios del pan de cada día. Dios es el Dios que da hoy, mañana y por los siglos. A lo mejor tú sentiste la presencia del Señor ayer, pero tienes que decirle: Señor, te quiero sentir hoy. Yo necesito un cambio hoy, necesito una intervención hoy. Y a alguien yo le vengo a decir: Dios ha venido a traer ese maná que te va a dar fuerza, que te va a hacer avanzar, que te va a hacer caminar, que te va a hacer crecer. Pero alguien tiene que levantarse temprano. Alguien tiene que tener la fe suficiente para reconocer que lo que Dios da, los da en la intimidad. Lo que tú estás buscando no se encuentra en el público. Lo que tú estás buscando no se encuentra en medio de la gente. Lo que estamos buscando se encuentra en la intimidad con el Señor, buscando el maná, buscando el pan, buscando su presencia. Buscando su presencia. Dentro de esta arca estaban detrás tres cosas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios responsable. Aleluya. Usted quiere ver la presencia del Señor en su vida, comience a aplicar estos tres pasos. En primer lugar estaba la tabla de los mandamientos, es decir, los mandamientos y estatutos de Dios. Comience a vivir la palabra del Señor en su vida, comience a vivir en obediencia. En segundo lugar, manténgase en la presencia del Señor, que la misma presencia será la que lo hará producir fruto. Y en tercer lugar, aleluya, busque el maná toda la mañana. A veces nosotros decimos: yo no veo la gloria de Dios en mi vida, pero es por irresponsabilidad nuestra. No le adjudiquemos nuestra responsabilidad a que Dios no quiere hacer algo. Claro que Dios quiere hablar, claro que Dios quiere mostrar su gloria, claro que Dios quiere hacerlo sobre nosotros, pero Dios está buscando a alguien que lo busque de corazón. A veces decimos: ¿dónde está el Dios de Moisés? ¿Dónde está el Dios de Abraham? Pero en este tiempo no aparece un Moisés, no aparece un Abraham que esté dispuesto a buscarlo, que esté dispuesto a ver su gloria. Pero yo creo que en esta mañana hay gente que está dispuesto a ver la gloria de Dios. Yo creo que en esta mañana hay gente que tiene el corazón dispuesto y le están diciendo: Señor, yo he venido a recoger el maná. Señor, yo vine a recibir lo que tú me tienes. Señor, yo he venido a que tu gloria se manifieste en mi vida. Yo no conozco a nadie que se encuentre con la presencia del Señor y su vida siga igual. Todo aquel que se encontró con el Señor, hubieron cambios que se produjeron. Hay cambios que se van a producir en tu vida. Después de hoy hay cambios que se van a producir en tu familia. Después de hoy hay cambios que la presencia del Señor va a producir en tu casa. Hermano, cuando el arca está en la casa de Obed-Edom, dice que Obed-Edom empezó a ser bendecido. La gente comenzó a rumorar. ¿Por qué? Porque muchas veces llega un momento donde Dios empieza a obrar de manera tan linda en nuestra vida que la gente dice: wow, esta persona sí está rara. Yo siento algo diferente sobre la sierva, siento algo diferente sobre este hombre de Dios. Hay una gracia, hay algo que le está supliendo. Me imagino yo que los vecinos de Obed-Edom decían: pero ¿qué es lo que le pasa a este hombre? De repente Dios lo está bendiciendo. De repente tiene la casa de 2 plantas. De repente tiene un vehículo. Hay algo raro. Posiblemente está en negocios ilícitos, pero no. Aleluya. Obed-Edom tenía algo y era el arca de la presencia del Señor en su vida. Y cuando tenemos a Dios en nuestra vida, hay cosas que comienzan a suceder. Hay cosas que comienzan a pasar. Hay cosas que comienzan a manifestarse. Pero
Pero el rumor era tan grande que esto llegó al oído de David. David estaba en su reinado, la Biblia dice deprimente, en depresión. ¿Por qué? Porque cuando se va esa presencia, cuando se ve esa gloria, empezamos a sentirnos sin propósito. ¿A cuánto aquí no le ha pasado eso? Que ha llegado un momento donde usted ha sentido que el Espíritu de Dios se ha apartado de su vida. Yo lo he sentido. En ese momento nos sentimos mal, nos sentimos sin vida, sin propósito. Andamos en la calle pero nos sentimos muertos, no nos sentimos con el mismo gozo. Así se encontraba David en el reinado, llorando. ¿Por qué? Porque ya no tenía la presencia de Dios en su vida. Pero cuando él escucha que la casa de Obed-Edom está siendo bendecida, él se levanta y dice: yo voy a buscar el arca nuevamente. Y yo estoy creyendo que como David hay gente que se va a levantar y va a decir: yo voy a volver a buscar a Dios como antes, yo voy a volver a buscar la presencia, yo voy a volver a recuperar lo que en un momento yo perdí. Y cuando David se levanta, me imagino yo que David llega a la casa de Obed-Edom y le dice: Obed-Edom, Dios te siga bendiciendo, pero dame mi arca. Tú eres mi hermano, yo te quiero, pero dame mi arca. ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos que levantarnos con responsabilidad y asumir lo que Dios puso en nuestras manos. Hay cosas que Dios quiere hacer sobre nosotros, hay cosas que Dios quiere hacer en nuestra casa, hay cosas que Dios quiere hacer en nuestra familia, pero Dios está llamando a alguien que lo invite, a alguien que le diga: Señor, entra en mi casa, entra en mi vida, ven a obrar, ven a hacer milagro, haz lo que tú quieras. Dios está buscando un loco, una loca que diga: yo no sé, no me importa que me critiquen, Eva Samba, Reboseta la Basama Kima, que le diga: Señor, yo quiero que tú te muevas en mi casa, yo quiero que tú te muevas en mi familia. Y Dios va a entrar sobre la casa de alguien en esta mañana y va a empezar a obrar. Lo que estaba detenido va a comenzar a fluir, lo que estaba estancado va a comenzar a caminar, porque la presencia del Señor es la que rompe las cadenas. David toma el arca y ¿sabe qué dice la Biblia? Que cuando él toma el arca, él dio 6 pasos y sacrificó a Jehová. Y yo digo: pero ¿qué está pasando aquí? Hay algo extraño. Al parecer David se dio cuenta que llevar la presencia del Señor es un sacrificio. Aleluya, usted no me está entendiendo. El mismo que soltó el arca por una muerte es el mismo que está sacrificando cuando la recupera. Cuando nosotros entendemos que cargar la presencia del Señor es un sacrificio, ese día nosotros vamos a aguantar proceso, ese día nosotros vamos a aguantar dificultad. Hay gente que no aguanta proceso, que desde que se levanta el enemigo quieren soltar la oración, desde que se levanta el enemigo quieren soltar el ayuno. Pero Dios le está diciendo: llevar mi presencia es un sacrificio, asúmelo. Y David comienza a danzar, comienza a danzar. Yo no sé qué era que él estaba cantando, no sé qué era que él estaba danzando. Me imagino que él estaba diciendo: en mi casa habita el arca de tu presencia. Yo no sé, pero alguien tiene que entender que cuando esa presencia vuelve, hay gozo que se produce en nuestro corazón. Lo que tú necesitas no es un carro nuevo, tú necesitas la presencia de Dios. Lo que tú necesitas no son cosas materiales, tú necesitas a Dios. Suelta esa depresión, suelta esa melancolía y dile: Señor, yo lo que necesito es al Espíritu. Ay, Dios mío, Padre, hay gente que tiene que entender esto. Lo que tú estás necesitando no es ir a un psiquiatra, es que necesita la presencia de Dios. Mientras está avanzando, él está en medio del pueblo danzando, brincando, tocando todo tipo de instrumentos. Dice la Biblia: estaban tocando arpa, estaban tocando zampolla, distintos instrumentos de música. Y cuando él está danzando, la Biblia dice que su esposa Mical lo comienza a observar y dice: pero el rey no tiene vergüenza. Mira la vestimenta que tiene, mira la ridiculez que le está haciendo. Porque hay gente que critica todo, hay gente que te va a ver danzando, que te va a ver brincando, que te va a ver adorando y va a decir: ese es un fanático, esa es una fanática. Mira lo que está haciendo. Esa mujer se volvió loca, ese hombre se volvió loco. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que cuando David escucha que su mujer lo está cuestionando, él le dice: ¿acaso no fue a mí que Dios me puso en lugar de tu padre como rey? No critique lo que yo estoy haciendo, porque yo sé de dónde Dios me sacó. Y hay gente que tiene que saber de dónde Dios lo sacó. El que sabe lo que Dios ha hecho en su vida sabe que la presencia del Señor es que lo caracteriza. La presencia del Señor es que lo sustenta. Hermano, David danzando y la mujer criticando.
David danzando y la mujer criticando. Y él dijo: yo sé de dónde Dios me sacó. Yo simplemente era un pastor de ovejas. Yo simplemente era alguien que hacía mandado. Pero la presencia del Señor me sacó de atrás y me puso adelante. ¿Cómo no me voy a gozar? Hermano, ¿cómo no nos gozamos? Si cuando estábamos en tiniebla, cuando estábamos en pecado, la presencia del Señor nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. ¿Cómo no le adoro? ¿Cómo no le doy gloria? Si cuando yo no era nadie, su gracia me alcanzó. Cuando yo estaba perdido, cuando no tenía esperanza, cuando nadie tenía fe en mí, Dios tuvo fe en mí y su presencia me sacó de atrás y me puso adelante. Por eso, donde quiera que voy, tengo que hablar de su grandeza. Donde quiera que voy, tengo que gozarme en su presencia. Póngase sobre sus pies.